visionario y obsesivo coleccionista de antigüedades se entera de la existencia de una reliquia la más valiosa del mundo, una vasija de porcelana, único de una dinastía extinta, famoso por su belleza inigualable. Desesperado por poseerlo, contrata a un experto buscador de tesoros y le paga una fortuna para que viaje por todo el mundo hasta encontrarlo. Tras una larga y agotada búsqueda por los rincones más remotos del planeta, el explorador regresa a la mansión del coleccionista con su rostro cansado, pero triunfante, con un cofre en la mano. Al abrirlo, revela la vasija tan esperada. El coleccionista, emocionado y temblando, toma la reliquia entre sus manos. Al examinarla bajo la luz para comprobar su autenticidad, nota una pequeña imperfección en la vasija en la parte de la base. Y de repente, sorprendido, corre hacia un rincón polvoriento de su propia bodega y regresa con un objeto idéntico. Al limpiarlo, se da cuenta de que el objeto que más deseaba y que mandó a buscarlo por todo el mundo era una vasija que él ya tenía en su casa. Esta historia me recordaba un poco al pueblo de Israel. Algo similar pasó con este pueblo en el tiempo del profeta Oseas. Ellos esperaban buscar felicidad ellos esperaban encontrar felicidad en sus riquezas, satisfacción en otros dioses, seguridad en su poderío militar o en sus alianzas con otras naciones. Y como este coleccionista, no se dieron cuenta que la posesión más valiosa, gloriosa, ya lo tenían entre ellos. Y ese era Dios. Hermanos, hoy veremos que esta gloria que Israel tenía lo iban a perder por haberlo abandonado, como vimos el domingo pasado, por los ídolos. Y que podamos estar atentos para que esta historia nos ayude a nosotros a reflexionar y a atesorar la gloria que tenemos como iglesia. Y que no caigamos en el error de buscar afuera lo que ya tenemos en medio nuestro. He titulado esta exposición Atesoremos la gloria que tenemos. Entonces, hermanos, para atesorar la gloria que tenemos como iglesia, primero debemos convencernos que no hay gloria en nosotros mismos. Ese es el primer punto que vamos a estar viendo. No hay gloria en nosotros mismos y lo vamos a ver en los versículos 10 al 17 del capítulo 9. Leamos el versículo 10 de nuevo, dice ahí: como uvas en el desierto hallé a Israel, como fruta temprana de la higuera, en sus principios vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Como dije en todo lo que es esta serie, el profeta usa poesía, usa imágenes, cosas que ellos conocían. ¿Para qué? Para transmitirles un mensaje, para transmitirles verdad, para transmitirles la condición en la cual ellos se encontraban. Y en este caso usa al principio estas imágenes de uvas en el desierto. Dice que así los encontró a Israel. Hermanos, las uvas no crecen en el desierto. No, por lo menos naturalmente, y mucho menos en esa época. Hoy, yo investigando un poco, hoy en día pueden haber algunos viñedos, pero con la intervención humana y con la tecnología, pero en ese tiempo no había posibilidad, era algo casi imposible que eso sucediera. También cita lo que era la fruta temprana de la higuera. Hermanos, esos primeros higos en el oriente eran los más esperados y estimados por la delicia que tenían. Entonces, ¿para qué usa el profeta estas imágenes? Intenta Oseas transmitir que Dios recordaba cariñosamente los días cuando halló a Israel. Esos días cuando Él eligió para que ellos sean su pueblo. En ese tiempo, Dios se agradaba de ellos, así como se agrada y se alegra una persona que, si fuera que va caminando por el desierto,
totalmente sediento y de repente encuentra uvas. Qué satisfacción, qué consuelo encontrar a esto. Bueno, de esa manera se encontraban. Hubo un tiempo cuando Israel era especial para Dios y se deleitaba en su relación con ellos. Así como se deleita una persona con los primeros frutos de la higuera. Pero todo esto, todas estas imágenes se los menciona como solamente un recuerdo. Esto era en el pasado Israel. Vale aclarar que Israel era especial para Dios, no porque naturalmente tuvieran algo especial ellos o algo glorioso o un atractivo, un mérito, sino que Israel era glorioso porque el Dios de gloria los había apartado, Él los había elegido para Él mismo. Y este Dios decidió amarles, darles su ley y habitar en medio de ellos. Por eso Israel tenía gloria, por eso Israel era gloriosa. Pero Israel, hermanos, desde muy temprano, como podríamos decir hoy, de los recién casados, desde su luna de miel, Israel abandonó a Dios y quiso tener e irse con sus amantes. Por eso dice el versículo, ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquellos que amaron. Con estas palabras, o sea, se les está recordando parte de su historia, parte de su pasado, cómo ellos desde el inicio se apartaron de Dios. Eso después ustedes lo pueden leer si quieren en Números capítulo 25, versículos 1 al 9. Ahí cita esta escena cuando Israel empezó a demostrar que no iba a corresponder al amor de Dios, sino que ellos habían decidido amar a Baal, que se encontraba en Peor, que era una ciudad de Moab. En ese tiempo las mujeres moabitas, como incluso hoy se dio en la lectura, las mujeres moabitas habían seducido a los jóvenes israelitas para que cometieran pecados sexuales y adoraran a Baal, quien era su Dios. Ahora bien, podríamos decir, estas mujeres sedujeron a los jóvenes, pero ellos obviamente tampoco se resistieron, sino que dando rienda suelta a sus concupiscencias, se entregaron a la inmoralidad sexual en los cultos de adoración. En otras palabras, ellos voluntariamente quisieron amar lo que Dios aborrece. Eso es lo que nos está mostrando el profeta. Se fueron a buscar afuera, en otras palabras, lo que tenían en casa. Le dieron la espalda al que los amaba. Por esta razón, dice el versículo 11 y 12, la gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones, y si llegara a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres, porque hay de ellos también cuando de ellos me aparte. Recuerden que cuando nombra Efraín está mencionando a los habitantes de Israel, es lo mismo, simplemente lo está usando de manera poética cuando habla de Israel, Efraín. Pero nos dice que la gloria de Israel se iba a ir. Eso significa que la relación única, cercana que tenían con su Creador, lo cual le otorgaba grandeza, honor y fuente de orgullo, estaba llegando a su fin. Y este pueblo, sin la presencia de Dios, sin la presencia de su Dios, las bendiciones también empezarían a desaparecer. Dice el texto que ya no podrían experimentar más nacimientos, ni embarazos, ni concepciones, y aun cuando sus hijos estén grandes, dice ahí claramente que hay de ellos, porque también de ellos se iba a apartar. Hermanos, los ojos de los habitantes de Israel y de cada uno de sus gobernantes y de sus sacerdotes iban a ver cómo la gloria, cómo su gloria se estaba alejando. Y dice ahí, da un ejemplo como el ave. ¿Cuántas alguna vez vieron? Sí, acá tenemos, ¿cómo se llaman? No recuerdo ahora. Las gaviotas. Cuando vemos que vuelan. Bueno, los ojos de los habitantes de Israel iban a ver cómo se iba alejando como un ave cuando
empieza a volar por las alturas. Así se iba a ir alejando la gloria que este pueblo tenía. Y se iba a ir porque este pueblo cambió a Dios por los ídolos. Por eso nuevamente en el versículo 15 vuelve a mencionar a Gilgal. Este fue el lugar donde Israel acampó cuando cruzó el Jordán en la tierra de Canaán. ¿Lo recuerdan cuando vimos en Josué? Pero en los tiempos de Oseas, este lugar se había convertido en el centro de adoración de ídolos. En este lugar se encontraba el adulterio espiritual de Israel. Y por esta razón dice el Señor, los echaré de mi casa, no los amaré más. Versículo 17 dice, mi Dios los desechará porque ellos no le oyeron y andarán errantes entre las naciones. Hermanos, evidentemente Israel no atesoró la gloria que tenía y perdieron esa comunión íntima con su Dios y terminaron como dispersos por todos lados. Entonces, hermanos, lo segundo que vamos a ver es que para atesorar la gloria que tenemos como iglesia, debemos convencernos que no hay gloria en nuestras posesiones. ¿Y por qué paso de esta manera? Porque vamos a ver todo el relato primero y después vamos a analizar un poco para nuestro contexto, pero algo que debemos aprender es que nosotros podemos aprender de lo que ellos hicieron. Ellos hicieron ciertas cosas. ¿Nosotros tenemos que aprender a hacer lo mismo? No. Entonces, esto también puede ser aprendizaje para la iglesia. Entonces, vamos a atesorar la gloria que tenemos como iglesia cuando nos convenzamos de que no hay gloria en nuestras posesiones. Ese es el segundo punto y lo vamos a ver en los versículos 1 al 10 del capítulo 10. No hay gloria en nuestras posesiones. Dice el versículo 1 y 2 del capítulo 10. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Hermanos, esto ya lo habíamos visto en la introducción a este libro, pero vuelvo a recordar que en el tiempo de Oseas, Israel era una ciudad próspera, un país próspero, hablando económicamente. También tenían un gran poderío militar, gozaban de paz y bienestar. Por eso les costaba ver que estaban mal. Y es por eso que también el profeta los compara con una viña que da abundante fruto. Sin embargo, hermanos, debemos preguntarnos de qué les servía tener todas las cosas y no tener a su Dios. El profeta nos está dando a entender que cuanto más tenían, más vacíos estaban. Hermanos, Israel no entendió que su gloria, que su honor y todo lo que poseían lo tenían por gracia de Dios. Más bien ellos pensaban que si tenían más altares, si tenían más ídolos, más logros y bendiciones iban a tener. Por eso dice ahí que su corazón estaba dividido. ¿Dividido entre qué cosas? Entre el Señor y Baal. Porque ellos pensaban que toda la prosperidad la tenían por Baal, no por el Señor. Y eso los condujo a una falsa y vacía adoración hacia Dios. Hermanos, recordemos que Dios no liberó a este pueblo para que le sirvan o le amen a medias, sino con todo su corazón. Por esta razón Dios iba a destruir sus altares y a sus ídolos. Y ese juicio era inminente, hermanos. Y por más riqueza que tuvieran, por más poderío militar que tuvieran, no, nada de eso los podía librar. Ni siquiera su rey, como dice ahí el versículo 3 y 7. Ni siquiera el rey. ¿Qué haría nuestro rey en estas circunstancias? Ni siquiera el rey los iba a poder librar. Y mucho menos les serviría como protección
los pactos políticos que hicieran con otros reyes, lo que menciona el versículo 4. Esos pactos eran falsos e inestables. Tampoco, hermanos, los iba a poder librar la adoración que le daban a los becerros, mencionados ahí en el versículo 5. Lo menciono otra vez porque eso también ya lo habíamos visto en los primeros capítulos. Estos becerros lo había mandado a fabricar el rey Jeroboam para que el pueblo del reino del norte no vayan a Jerusalén a adorar en el templo. Entonces lo había fabricado para que simplemente se queden ahí y adoren al Dios que los sacó de Egipto. Y había hecho 2 becerros. Uno de eso lo pueden ver después si quieren en primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 28 al 29. Y uno de esos becerros se encontraba en Bet-Aben, que quiere decir casa de perversidad, antes conocido como Betel, casa de Dios. Entonces ellos iban y adoraban ahí a esos becerros. Por eso que de manera clara el profeta anuncia que el fin de su idolatría, el fin de su falsa adoración y de su falsa confianza que tenían, iba a terminar ¿cómo? En vergüenza, dice ahí el versículo 6. Israel iba a ser avergonzado. ¿Por qué? Porque de ser una viña llena de frutos se convertiría en una viña estéril, en una viña seca. Hermanos, debemos entender que la desobediencia y el pecado de Israel era mucho. Por eso mismo los vuelve a comparar con Gaba. No sé si en la semana, yo el domingo pasado les mencioné Gaba lo mismo, que está en Jueces capítulo 9, versículos 1 al 30. No sé si lo pudieron leer, pero ahí habla acerca de la perversidad de los benjaminitas, todo lo que hicieron, las perversidades que hicieron. Este pueblo estaba totalmente perdido y por eso se afirma que en el versículo 10, los castigaré cuando desee y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. Ellos iban a ser desechados. Sin embargo, hermanos, al escuchar todo esto que el profeta estaba diciendo, todas las consecuencias que estaba llegando por haber abandonado al Señor, Dios se iba a alejar de ellos, iban a empezar a perder las bendiciones que Dios les daba, porque tener hijos es una bendición de Dios. Dios dijo, llenen la tierra, multiplíquense. Pero en Génesis dice, y los bendijo Dios, diciendo esas palabras. Entonces, todo eso iba a empezar a pasar. Sin embargo, en vez de volverse a Dios, todavía pensaban que podían escapar de la ira de Dios. Por eso en el versículo 8 llamaban a los montes y a las colinas para que los cubran. O también podemos llegar a entender que incluso podrían estar dispuestos a morir antes que a volverse a Dios. Tristemente este pueblo estaba perdido. Y debemos atender a esto. Lo tercero que vamos a ver, hermanos, que para atesorar la gloria que tenemos como iglesia, debemos convencernos que no hay gloria si permanecemos en el pecado. Y eso lo vamos a ver del versículo 12 al 15. No hay gloria si permanecemos en el pecado. Dice el versículo 11. Efraín es novilla domada, que le gusta trillar. Mas yo pasaré sobre su lozana cerviz, o sea, sobre su hermoso cuello. Haré llevar yugo a Efraín. Arará Judá, quebrará sus terrones, o sea, sus rastrillos, Jacob, dice ahí. Hermanos, en estos últimos versículos el profeta trae a la mente de los israelitas otra imagen, en este caso de lo que era la agricultura, que para ellos era bien conocida. Y los compara como una novilla domada que le gustaba trillar, dice el profeta. Hermano, ellos sabían que trillar era un trabajo mucho más fácil que arar. Los animales, en este caso de trillar, no tenían bozales, no eran unidos a otro animal con un yugo, sino que trillaban libres
y les permitían comer todo el grano que quisieran, ya que la ley decía en Deuteronomio 25:4, no pondrás bozal al buey que trilla. Entonces, de alguna manera era un trabajo más liviano y ellos conocían esa imagen. Y el profeta está usando esta imagen para decirles que cuando ellos tenían a Dios de su lado, ellos tenían gloria, ellos tenían libertad, ellos tenían beneficios por ser pueblo de Dios y eran prósperos. Pero ahora, por su rebeldía, iban a estar atados a un yugo y serían obligados a realizar trabajos forzados. Y aún dando todas estas declaraciones, todos estos juicios que Dios le mandaba decir, el profeta aún esperaba que este pueblo se vuelva a Dios y no terminen como esclavos. Por eso les pide urgentemente que se arrepientan de sus pecados y de haber abandonado a su Dios, dice el versículo 12. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho. Esa palabra es preparen la tierra para un nuevo cultivo, porque el tiempo de buscar a Jehová es el tiempo de buscar a Jehová hasta que Él venga y os enseñe justicia. Hermanos, con la frase sembrad justicia, el profeta les está pidiendo que cambien su manera de vivir y que hagan lo correcto. Eso no es otra cosa que arrepiéntanse. No sigan por ese camino. Cambien su camino y así pudieran ellos cosechar misericordia. Y con la imagen de hacer para vosotros barbecho, que no es otra cosa que decir aren, o sea, rompan la tierra, con esta imagen el profeta les está pidiendo que rompan relación con el pecado, con los ídolos, que dejen la dureza de su corazón y se preparen para recibir la palabra de Dios nuevamente, para que su palabra pueda echar raíces en ellos. En otras palabras, Oseas les está exhortando a buscar a Jehová. Y eso es, restauren su relación personal con Dios. Y aunque Él no responda o no responda de inmediato, debían perseverar en buscar a Dios hasta que venga, dice ahí, y reciba misericordia. Sin embargo, los versículos 13 y 14, hermanos, nos indica que Israel, que este pueblo tristemente desaprovechó esta oportunidad. Prefirió seguir con su idolatría, con sus cultos con sus depravaciones sexuales, siguió con su infidelidad y por no atesorar la gloria que tenían, iban a experimentar su propia destrucción. Versículo 15 dice, así hará a vosotros Betel, a causa de vuestra gran maldad, a la mañana será todo cortado el rey de Israel. Hermanos, si obviamente vamos a seguir la historia el domingo, cuando me toque volver a predicar, pero nosotros sabemos que Israel fue de mal en peor, hasta que definitivamente llegó el tiempo de que Israel iba a ser cortado definitivamente. Y eso ya lo tenemos en el Nuevo Testamento, dicho por Juan el Bautista. En Mateo capítulo 3, versículo 10, él dijo, y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y se estaba refiriendo a aquellos que venían a él, los fariseos, los escribas que se acercaban ahí donde se estaban bautizando. Y él está mencionando que Israel, que era conocido como una vid, como un árbol, que ya sus frutos eran secos, iba a ser cortado.
Y así fue. Israel dejó de ser representante de la gloria de Dios en la tierra. Pero el amor redentor de nuestro Dios, hermanos, volvió a manifestar la gloria que él tenía. Pero esta vez se manifestó en la persona de Jesucristo. Ya Israel no iba a ser más el portador de la gloria de Dios. Por eso los discípulos dijeron de Jesús en Juan capítulo 1, versículo 4, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Hermanos, así como en el pasado Israel era conocida como un árbol de uvas, este nuevo portador de la gloria de Dios se identificaba a sí mismo como la vid. Si pueden, después en sus casas lean todo el capítulo 15 de Juan, hermanos. Yo voy a leer solamente algunos versículos o un versículo. Versículo 5 dice de Juan 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En este capítulo vamos a ver que Jesús se declara a sí mismo como una vid, como el tronco, como el árbol, y muestra a sus discípulos como ramas. Ahora, que Jesús sea la vid significa que las ramas deben permanecer, deben estar unidos, deben relacionarse con la vid para dar fruto, pero buenos frutos, porque el árbol es bueno. Está lleno de gracia y verdad, y esos los frutos que las ramas debían dar. Hermanos, eso quiere decir que si ustedes han creído en Cristo como Señor y Salvador, deben creer también que la gloria, hermanos, que la gloria de Dios está con vosotros. Eso es así, ¿saben por qué? Porque Cristo está en nosotros. El portador de la gloria de Dios está en nosotros. Es por eso que debemos nosotros permanecer, hermanos, en una relación personal con nuestro trino Dios. Debemos estar atentos a su palabra para poder atesorar la gloria que tenemos como iglesia. Hermanos, debemos estar atentos y meditar en ella. Pero ¿qué de aquellos que no creen en Jesús? ¿Qué de aquellos chicos, grandes, niños, jóvenes, que quieren seguir en sus pecados, que no quieren arrepentirse y están en esta mañana acá? Amigo, amiga, debo decirte que si seguís en tus pecados sin arrepentirte, te espera el mismo final que le pasó a este pueblo. Y hoy escuchaste que este pueblo tuvo la oportunidad de arrepentirse y volverse a Dios. Hoy vos tenés esa misma oportunidad. Amigo, amiga, Dios puede cambiar tu final. Dios puede cambiar tu vida. Pero debes venir a Él en arrepentimiento y fe. Debes creer en Jesús. ¿Saben por qué necesitan creer en Jesús, niño, joven y grande? ¿Saben por qué necesitan creer en Jesús y arrepentirse de sus pecados? Porque solo Jesús puede acercarnos a Dios. Porque solo Jesús dio su vida para perdón de tus pecados. Solo Jesús, y no hay otro. Solo Jesús es el camino al Padre. Entonces, si solamente Jesús es el único que puede cambiar tu vida, solo Jesús puede perdonarte tus pecados, solo Jesús puede acercarte a una relación con Dios, entonces necesitas creer en Jesús. Escuchad lo que el profeta Isaías dijo en Isaías 55, 6 y 7. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado.
Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Vuélvanse a Dios por medio de Jesucristo. Él garantizó de que no los echará fuera. Entonces crean en Él y acérquense a Dios por medio de Él. Hermanos, después de haber escuchado esta historia y una breve reflexión de todo eso, lo que estaba sucediendo en la historia, obviamente debemos meditar qué nos deja esta historia para nosotros. Vimos 3 puntos. Vimos cosas que están sucediendo en esta historia. Entonces, ¿debemos seguir este mismo patrón? Esperemos que no. Entonces, cada uno de nosotros, al ver esta historia, debe empezar a meditar, porque al igual que el pueblo del pasado, no hay gloria en nosotros mismos. Hermanos, no hay nada de valor en nosotros mismos, pero sí en que Dios, el Dios de gloria, haya decidido habitar entre nosotros de pura gracia. Hermanos, Él decidió elegirnos, Él decidió salvarnos, aunque ustedes y yo no teníamos ningún tipo de atractivo. Hoy somos su pueblo especial. Hoy el Señor nos ve como esas uvas en el desierto, pero no por nosotros, sino porque el Señor nos ve a través de Jesucristo. Entonces, hermanos, atesoremos la gloria que tenemos, teniendo comunión con el Señor, que podamos nosotros prestar atención a su palabra. Este pueblo no lo hizo, no quiso escuchar la palabra de Dios. Hermanos, ustedes escuchan todos los domingos la palabra de Dios. Ustedes espero que estén leyendo todos los días la palabra de Dios. Y también espero que cada uno de nosotros pueda pasar tiempo a solas con Dios por medio de la oración. Este pueblo dejó de hacerlo. Prefirieron buscar afuera lo que tenían ahí adentro. Hermanos, esta historia también nos enseña que necesitamos estar satisfechos, completos, felices con la gloria de Dios en nuestras vidas. Y cuando estemos satisfechos en Dios, vamos a crecer en nuestro amor por Él. Vamos a querer tener más comunión con Él para no ser tentados, hermanos, de buscar afuera lo que ya tenemos en Cristo. Por otro lado, esta historia también hace evidente que no estamos hechos solo para la gloria de Dios. O sea, el fin último es la gloria de Dios. O sea, vivimos para la gloria de Dios, pero también es evidente que estamos hechos para amar y servir a Dios. Solo a Dios, sin amantes, sin ídolos. Dios decidió amar a este pueblo y ese amor no fue correspondido por Israel. Dios quiere amarnos, quiso amarnos, y Él espera que correspondamos ese amor. ¿Estás amando al Señor? Porque así como este pueblo terminó amando otras cosas, a otros ídolos o sus posesiones o lo que tenían, dijo ahí que tenían su corazón dividido. Entonces deben pensar, ¿por qué late sus corazones? ¿Dónde está su amor? Porque si aman a padre o a madre, si aman a sus cónyuges, a sus hijos,
si aman sus posesiones como su casa, su auto, sus tierras, si aman su dinero, trabajo o cualquier deleite o placer de este mundo más que a Cristo, entonces no tienen un verdadero amor por Cristo. Y saben que su servicio a Él no es fiel. Hermanos, tengamos cuidado de tener en nuestro interior nuestro propio Gilgal, que era el lugar de adoración a ídolos. Tengamos cuidado, hermanos, también de la inmoralidad sexual. Y eso no se llama, hoy por hoy ya no es tan, si bien tiene que ver con traiciones y todo, tengamos cuidado también de la inmoralidad sexual por el celular. Todo lo que sea inmoralidad, no lo tratemos de disfrazar, sigue siendo inmoralidad sexual y sigue siendo idolatría. Por otro lado, debemos nosotros también aprender que no hay gloria en nuestras posesiones. Hermanos, esta historia nos deja una advertencia. Evidentemente, no solo ellos, sino a través de toda la historia de la humanidad, si nosotros nos ponemos a verla y analizarla con cuidado, vamos a ver que tenemos la inclinación de confiar o sentirnos seguros y satisfechos en lo que tenemos y en lo que logramos. Eso es histórico. Por eso debemos analizar esos peligros, esas advertencias que nos muestra esta historia. Por ejemplo, empiecen a notar sus sensaciones, cómo se sienten cuando la heladera está llena y cómo cuando queda lo mínimo e indispensable. Cómo se sienten emocionalmente cuando viene la fecha de cobro y cómo cuando ya llegamos a fin de mes. ¿Dónde está nuestra confianza, hermanos? Dios es nuestro proveedor. Él nos da de salud, de alimento, de vestimenta, hasta de algunos lujos y de gustos personales. Pero ¿qué pasa cuando esas cosas empiezan a faltar? ¿Qué pasa en nuestras mentes? ¿Qué pasa en nuestras emociones, sentimientos? Eso quiere decir que todo lo que tenemos en casa y lo que llevamos puesto tiene el potencial de dividir nuestro corazón. Aprendamos entonces a darle gracias a Dios cuando hay abundancia y crecer en la dependencia de Él, pero también cuando hay escasez. Porque muchas veces cuando hay abundancia podemos sentirnos orgullosos de lo que tenemos, de la capacidad que tenemos para conseguir todas las cosas, y en vez de depender de Dios podemos empezar a depender de nosotros mismos. Hermanos, un escritor puso esto: parece ser que mientras más nos da Dios, más gastamos. Y esto me hacía pensar un poco en nuestra economía. Hermanos, los recursos que Dios les da, o incluso si prosperan en su trabajo o en su emprendimiento, lo administran con un temor a Dios, lo administran como un mayordomo fiel. Hermanos, este pueblo prosperó y no lo administró bien. Dirigen su dinero empezando con los propósitos de Dios y el resto lo distribuyen para organizar su familia. ¿O es que primero empiezan distribuyendo en sus cosas, en todo lo que tienen y quieren gastar, y lo que sobra, si es que sobra, para Dios? Recuerden lo que hoy leímos.
Cuando más abundante era su fruto, más se multiplicaban los altares. En otras palabras, su pecado crecía junto con su prosperidad. Entonces, creo que haríamos bien, hermanos, en aprender a estar satisfechos con la gloria que Dios nos ha dado y con sus bendiciones. Y como dice Pablo, aconseja Pablo, que aprendamos a vivir en escasez y en abundancia y ser agradecidos. Y lo último que vimos es que no hay gloria si permanecemos en el pecado. Esta historia, hermanos, tiene que enseñarnos algo a nosotros hoy. Y es que es mejor permanecer cerca de Dios que lejos de Él. Es mejor tener a Dios de nuestro lado como nuestro amigo y protector que estar en contra de Él como su enemigo. Entonces, hermanos, si el pecado va en contra de Dios, rompan relación con el pecado. Desechen sus ídolos. Hermanos, no endurezcan su corazón a la advertencia de nuestro Dios. Más bien, busquen a Dios. Arrepiéntanse de sus pecados para recibir misericordia por medio de Cristo. Hoy el Señor los llama a ustedes y me llama a mí a restaurar su relación personal con Él. Es posible. Hermanos, si estás en pecado, si estás frío, si estás apartado, si estás de alguna manera sin ningún tipo de motivación y sentimiento por Dios, por las dificultades, lo que sea, sin excusa. Porque ellos podrían excusarse también, pero ellos estaban lejos de Dios. Hermanos, hoy es tiempo de que te reconcilies con Dios. Hoy el Señor te llama nuevamente a restaurar tu relación personal con Él. No desaproveches esa oportunidad. Ahí donde estás sentado o sentada, o cuando vuelvas a tu casa, volvé al Señor. Vuelvan al Señor. Cristo está dispuesto. Cristo está disponible. Cristo es nuestro ayudador. Él nos toma de la mano y dice, vuelvan a Dios. Vuelvan a Dios. Dejen sus ídolos, dejen su falsa confianza, dejen su falsa adoración y adoremos a Dios con todo el corazón. Para eso nos sirve esta historia, hermanos. Para que nuestro corazón sea conmovido, para que podamos rendirnos a Él, para que podamos acercarnos a Él y dejar que su palabra siga transformando nuestras vidas. Seamos tierra fértil para la palabra de Dios. También debo decir, hermanos, que este pueblo del pasado, al no atesorar la comunión que tenía con Dios, terminaron también no atesorando la comunión que tenían entre hermanos. Si prestamos atención, ya nadie se cuidaba, ya nadie se alertaba, ya nadie decía, no vayan a adorar a estos ídolos. Y terminaron dispersos. Entonces, hermanos, atesoremos la gloria que tenemos en la iglesia, cuidándonos y cuidando la santidad y el amor en la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que de manera práctica, hermanos, demostremos el amor a nuestros hermanos, sirvámosles en humildad como lo hizo Jesús. Preocupémonos unos a otros. Este pueblo ya no lo hacía. Cuidémonos unos a otros y trabajemos por mantener la unidad en la iglesia. Eso significa ser intencionales en advertirnos del pecado, ser intencionales en decirnos que hay peligro en alejarnos de Dios. Pero hermanos, eso no significa simplemente ir con un hermano o ir con una hermana y decirle, mira, tené cuidado con tu pecado, sino es también acompañarlo para que pueda dejar su pecado.
es interesarnos por su santidad, ayudándole a dejar el pecado. Porque este pueblo ya no lo hacía, ya no se cuidaban, no se alertaban, entonces no sigamos esos pasos. Y este pueblo del pasado ya no cumplía con la función que se le había encomendado. Entonces, hermanos, nosotros atesoremos la gloria que tenemos como iglesia y vivamos juntos con el propósito a la cual fuimos llamados. Hermanos, juntos como iglesia, debemos anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra misión. Eso es lo que Dios nos ha dejado para nosotros manifestar la gloria de Dios a un mundo. En el desierto ellos tienen que ver esas uvas. El desierto de este mundo necesita ver uvas llenas de jugo. Eso significa que nosotros debemos llevar el amor del Redentor de nuestro Dios a este mundo, donde se mueva. No solamente en los viernes, aunque nosotros anunciamos que los viernes hacemos evangelismo, pero hermanos, ustedes tienen a su alrededor un mundo entero y ustedes tienen que estar dándoles a ellos la esperanza que tenemos. No seamos como el coleccionista de reliquias, hermanos. No busquemos afuera lo que ya tenemos en Cristo Jesús. Solo aprendamos a atesorar y a disfrutar y a estar satisfechos con la gloria que tenemos, para poder reflejar la gloria de nuestro Dios allá afuera. Hermanos, no olviden que todo lo bueno que la iglesia hace y tiene no es por el pastor, no es por ustedes, es porque Dios está en medio de nosotros. Todo viene de Él y por eso toda la gloria es solamente a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Atendamos a su palabra, hermanos.